3, 2, 1, va. Ya, docente, buenos días, compañeros, buenos días. En esta ocasión vamos a exponer nuestro trabajo, el cual el tema es postulado de Alfred Wagner, docente Gaby Alexandra Farfán Coral, integrantes Catherine Mari Cielo Villa Casa, Cico Ferdinando Ordoya Paz, Bill Jauner Valencia Quispe, Mario Vargas Hualpa, Waldir Tejera Olivera, Edison Tejera Olivera. Doy pase a mi compañera Catherine. Adelante, Catherine. Como inicio, tenemos Alfred Wegener. ¿Quién fue Alfred Wegener? Fue un meteorológico y geofísico alemán que a principios del siglo XX revolucionó la geología con su teoría de la deriva continental en 1912. Wegener propuso que los continentes no permanecían fijos, sino que se desplazaban lentamente sobre la superficie terrestre. Su postulado principal sostiene que en el pasado geológico todos los continentes estuvieron unidos, formando una única masa terrestre llamada Pangea, cuyos fragmentos se desplazaron hasta alcanzar sus posiciones actuales. Esta idea explicó muchas similitudes en la geología y la biología, de continentes separados por océanos, y sentó las bases de desarrollo posterior de la tectónica de placas. La teoría de Wegener, o deriva continental, en 1912, indica, ¿no?, que hace 200 millones de años los actuales continentes habían sido formados solo por una sola masa continental, que esto se denominaba Pangea. La Pangea se rompió y los continentes se separaron. En estos movimientos de deriva que todavía perdura hasta ahora, ¿no?, que ya se quedó ahí. Que los continentes se movían resbalando sobre los fondos del océano. No podía explicar qué fuerza era capaz de empujarlos, aunque aludió a la rotación terrestre o las mareas como posibles causas. En la siguiente imagen se explica, ¿no?, sobre el continente original al inicio, ¿no?, de todo, o Pangea. Es solo, como indicaba antes, ¿no?, que es una masa, el continente, solo un solo continente. Entonces esto se va haciendo una ruptura y se separa. En acá la secuencia presentada en la imagen ilustrada, de manera clara, se procesa en un proceso de deriva continental. Es esta. Hace 200 millones de años pasa por su fragmentación, que ya en los años, que poco a poco va pasando en los años de 180 millones de años, ¿ya? Se diferencia lo que es la Gondwana y la Laurasia y Gondwana. La separación ya se nota más la separación en dos continentes. Ahí. Ya después, hace 65 millones de años, se dan cuenta que ya van formando los continentes apartes. Dentro de 50 millones de años ya están formados, ahorita tal como lo vemos, ¿no? Compañero. Bueno, prosiguiendo con la exposición, vamos a hablar sobre los fundamentos de dicho postulado, ¿no? Bueno, aunque aún no era una teoría completa en ese tiempo, Wegener defendía su postulado con varias observaciones, los cuales hablaba sobre la coincidencia morfológica, en el cual notó que los bordes continentales encajaban como piezas de rompecabezas. El caso más evidente era Sudamérica y África, de hecho, y también vio lo que es la América Norte y Europa, y entre África y la India, ¿no? No se refería solo a cosas visibles, sino a la plataforma continental sumergida, que mostraba un ajuste más exacto, ¿no? También habló sobre la distribución biológica y fósil. Entonces, en ahí nos mencionaba, bueno, en su postulado defendía de que restos de un mismo reptil, Mesosaurus, aparecían tanto en Sudamérica como en África, en ambos lugares, ¿no? Al igual que el del lecho de Glossoperis, se hallaba en África, Sudamérica, India y Antártida. Esto resultaba imposible para explicar si los continentes hubieran estado siempre separados por océanos, ¿no?
Él ha hablado también sobre las correlaciones geológicas, habló sobre las cordilleras y formaciones rocosas coincidían en composición y antigüedad en continentes, así ya actualmente alejados, ¿no? Separados. Ese ejemplo de la cordillera de los Apalaches en Norteamérica tiene como continuidad geológica con montañas en Escocia y Noruega, ¿no? También sobre las evidencias paleoclimáticas. Él habló que en India, África y Sudamérica, las zonas tropicales actuales, se encontraban huellas de glaciaciones antiguas, lo que indicaba que estas regiones antes estuvieron en latitudes frías, ¿no? Así que también al mismo tiempo vio que la Groenlandia se hallaron restos fósiles de plantas tropicales, lo cual sugería que estuvo en una latitud más cálida, ¿no? Siente, por favor. Bueno, sus alcances para dicho postulado. Bueno, el postulado fue más que una hipótesis aislada, ¿no? Introdujo que es un nuevo paradigma, una nueva hipótesis en el cual daba a conocer una nueva forma de entender lo que es el planeta Tierra, ¿no? En ahí hablado sobre el cambio de visión científica. Hasta entonces estos continentes eran considerados estructuras fijas y permanentes, así que Wegener rompió con esa idea y propuso que la superficie terrestre es dinámica, cambiante y a lo largo del tiempo geológico, ¿no? Así también habló sobre el impacto en la geología y ciencias de la Tierra. Ahí mencionaba que permitió explicar lo que son fenómenos antes era un misterio, como la coincidencia en la distribución de fósiles, similitudes en cordillas y formaciones rocosas y evidencia en glaciaciones en zonas tropicales, ¿no? También Wegener habló sobre lo que es la apertura a nuevas investigaciones, como lo que es, aunque no fue aceptado en su tiempo, sembró lo que es la duda en la comunidad científica, ¿no? En ese entonces motivó la búsqueda de pruebas adicionales y sentó las bases para el desarrollo de la tectónica de placas a mediados del siglo XX, ¿no? Ya. Bien, también tuvo limitaciones en su postulado. Pese a su brillante propuesta, Wegener presentó limitaciones que dificultaron su aceptación en la comunidad científica en su época, ¿no? Como son la falta de mecanismo explicativo, que Wegener no pudo demostrar cómo se movían los continentes. Propuso que se desplazaban deslizándose sobre el fondo oceánico, pero esa explicación fue considerada poco convincente. También tuvo otra, que es resistencia de la comunidad científica. La mayoría de los geológicos pensaban que los continentes eran demasiado grandes y rígidos como para moverse. Algunos críticos se burlaban llamándolo a su hipótesis, fantasía o ciencia ficción. Todavía tuvo la tercera, que es limitaciones tecnológicas. En el siglo XX, temprano no existían métodos de exploración submarina ni mediciones precisas para comprobar el movimiento de esos continentes, ¿no? Recién allá en los años 50 y 60, con el descubrimiento de la expansión del fondo oceánico, se tuvieron las pruebas necesarias que dijo Wegener, ¿no? Continuando con la exposición, mi nombre es Ico. La teoría de Wegener y el movimiento continental, propuesta en 1912 por Alfred Wegener. Esa teoría revolucionaria sostiene que los continentes están en constante movimiento, desafiando la creencia que eran estáticos. Este concepto sentó las bases para futuras investigaciones en la geología y tectónica de placas. Fundamentos de la teoría. Forma de los continentes. La forma de los continentes muestra un encaje como piezas de un rompecabezas, sugiriendo que alguna vez estuvieron unidos. Claramente ahí se puede apreciar que hace 50 millones de años la Tierra era un solo bloque, o denominada también la masa de la Pangea, y la cual inició con el tema de la separación, y ahora ya lo tenemos definido, ¿no? Por océanos y los continentes que tiene, ¿no? Fundamentos de la teoría. Distribución de fósiles. Fósiles de plantas y animales idénticos han sido encontrados en continentes que están actualmente separados por océanos, lo que indica que estos continentes estaban conectados en el pasado. Fundamentos de la teoría. Similitud geológica. Las similitudes en la geología, como la composición de rocas y estructuras geológicas, refuerzan la idea de que los continentes alguna vez formaron una masa terrestre única, o denominada también llamada Pangea, ¿no? Similitudes en formaciones rocosas. Las similitudes en las formaciones rocosas en América del Sur y África indican que estos continentes pudieron haber sido parte de un supercontinente.
en el pasado geológico. Estas coincidencias en la geología respaldan la idea que los continentes no estaban fijos y han cambiado de posición a lo largo del tiempo. Distribución de fósiles similares. El hallazgo de fósiles de especies similares en continentes separados, como el caso de los fósiles de los mesosauros en América del Sur y en África, proporcionan pruebas adicionales de que estos continentes alguna vez estuvieron conectados en el patrón de distribución de fósiles. Es un elemento clave en la validación de la teoría. Doy pase a mi compañero. Ya bueno, continuando con la exposición, tenemos la importancia y el valor de la teoría de Alfred Wegener. Es un científico que tuvo un gran aporte en el tema del valor del postulado. Su valor científico fue la primera propuesta coherente que explicó que los continentes cambiaban de posición en miles de años. También integró evidencias distintas disciplinas como la geología, la biología, la climatología y la geografía. También representó un cambio de paradigma en la comprensión de la Tierra. La importancia del postulado de Alfred Wegener fue su importancia histórica. Se inspiró en generaciones posteriores a los geólogos y geofísicos. En los años 60 también utilizó la teoría de las placas, se confirmaron y le ofrecieron sus ideas. Además, hoy en día el postulado de Alfred Wegener se considera o es considerado un punto de fenómenos. Para explicar los fenómenos como la formación de cordilleras, la actividad volcánica, los sismos, los movimientos sísmicos, la distribución y continentes de océanos. Asimismo, también tuvo una visión científica audaz. La teoría de Wegener fue un acto de gran valor científico para despejar las creencias establecidas y proponer un modelo dinámico, un movimiento a la Tierra y conveniente al referente del pensamiento científico. Le paso la voz a mi siguiente compañero. Bien, continuando con la exposición, el impacto en la geología moderna. Movimientos continentales. La teoría de Wegener introdujo el concepto de movimientos continentales, que es fundamental para entender la geodinámica terrestre. Revolución en la geología. La aceptación de la tectónica de placas ha revolucionado la geología, proporcionando un marco para explicar fenómenos como terremotos y volcanes. Influencia interdisciplinaria. La teoría de Wegener ha influido en diversas disciplinas, incluyendo la biogeografía y la climatología, al explicar la distribución de las especies. Claramente, llevando ahí a un pequeño debate con todos mis compañeros conjuntamente, hemos llegado a determinar que los continentes se mueven lentamente sobre la superficie terrestre. Las costas encajan, por ejemplo, en Sudamérica y África, lo que sugiere que estuvieron unidas los fósiles y las rocas similares en continentes hoy separados, indican conexiones pasadas. Hace millones de años existió un supercontinente llamado Pangea. En su época, Wegener no pudo explicar el mecanismo del movimiento continental. Su idea fue rechazada al principio, pero fundó la base de la tectónica de placas, que hoy en día lo venimos viendo, ¿no?, a lo largo de los estudios geológicos y en el estudio para diversas ciencias que se requieren, ¿no? Gracias, compañeros. Gracias, docente, por su atención.